Bienvenidos a mi canal. Hola, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente aquí en este canal. Gracias a los que se han unido, a los nuevos seguidores del canal y a los que están unidos y que siempre vienen por aquí a ver qué les comparto. Hoy quiero hablar de un tema que está empezando a tomar nuevamente vigencia en la opinión pública. Es el asunto este de las tres causales. No me quiero meter mucho en ese asunto porque no es de lo que quiero hablar, sino de lo que ya hablé hace unos meses aquí en el canal sobre la falacia del matrimonio infantil en República Dominicana, de cómo se instauró una falsa emergencia. Esto automáticamente generó un debate que no era necesario y al darse la urgencia vimos a importantes figuras de la República Dominicana, tanto de medios de comunicación como de la política, eh, asumir posturas públicas describiendo lo horrorosa que era la República Dominicana porque permitía que niñas se casaran con hombres muy adultos. Bueno, ciertamente se aprobó la ley que prohíbe este tipo de uniones, lo que estaba establecido en el código de menores de edad, pero en edad adolescente. Eh, lo que dije aquella vez que discutible si es correcto o no en una sociedad moderna que una persona que esté en pleno uso de sus facultades como individuo pueda decidir si quiere emanciparse o no y que la ley se lo garantice. También dejé la pregunta abierta de a qué edad debe de definirse el consentimiento, porque en eso el mundo no se ha puesto de acuerdo. Cuando una persona, un individuo, hombre o mujer, puede consentir que quiere estar con otra persona, independientemente de si esta persona es adulta o no. Eh, es un debate interesante, se ha dado en otros países, se sigue dando y las mismas organizaciones que aquí traen los remedios, los problemas e instauran las emergencias, tienen posturas distintas en otros países. Ahora venimos con lo de las tres causales y bueno, como pasa con todo, se le aplica una carga importante de marketing, una inyección automática de mucha emocionalidad y desaparece, para buscar que desaparezca del debate, la racionalidad. Tanto los que están a favor como los que están en contra están en el mismo espectro de radicalización en sus posturas y no tienen la capacidad de poder, en su gran mayoría, esgrimir argumentos que no sean sentimentalistas y que no sean puramente para el fin de chantajear. Si tú dices que no estás de acuerdo con el aborto, como es mi postura, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pues automáticamente consideran que tú eres una persona que estás de acuerdo con que las mujeres la violen. Automáticamente pasas del punto A al Z. No hay un punto medio, no hay una forma de razonar con estas personas. Y del otro lado están los que defienden la vida, entienden ellos, y con argumentos de que si tú tratas de buscar un punto medio, de decir, bueno, tratemos de entendernos y llegar a un punto donde podamos llegar a una solución, a un entendimiento, también pasas a ser asesino de bebés y todas esas cosas. Lo cierto es que para mí el aborto es un asesinato. Esa es la realidad. No creo que, que sea un tema fácil de discutir, pero hay cuestiones que hay que sacarla del contexto de las emociones y dejarla meramente en el plano científico. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos últimos años con la nueva religión, que es el progresismo y sus ideas de desconstrucción y de victimismo eh, masivo, todo en el, que tiene que ver con la nueva izquierda en el mundo entero, está pegado a estas ideas y ha complicado que podamos encontrar el centro porque muchas de estas ideas pues se defienden con mucha radicalidad. Entonces se ha instrumentalizado la raza, la sexualidad de las personas, la misma, el mismo sexo de que si una mujer es víctima o no por una cosa u otra y se ha complicado en Occidente todo este asunto.
Y todo eso comenzó, y hay un libro bien interesante que se llama Cynical Theories, que es un libro que se escribió hace un par de años y que ha sido bestseller, ha estado en los libros más vendidos del New York Times, que habla de cómo esto comenzó. Este libro, que fue escrito por Helen Pluckrose y James A. Lindsay en el año 2020, bueno, hace casi 2 años. El libro fue listado como bestseller en listas de USA Today, del Calgary Herald, etc. Y es un libro que estoy leyendo actualmente, lo comencé a leer en septiembre del año pasado, y yo soy un poco lento leyendo. Y este libro contrasta los approaches académicos liberales y postmodernistas que explican y aplican el postmodernismo enfocado en lo que debería ser en vez de lo que es, de las cosas como son. Y ha, bueno, desplazado el activismo y lo ha llevado a las universidades y cómo esto hace este análisis, se hace este análisis en este libro, cómo este fenómeno en las universidades ha llevado a que se le practique prácticamente un lavado de cerebro a los estudiantes y veamos cómo eh, se le hable de las teorías postcoloniales, de la teoría queer, de las teorías críticas sobre la raza, de la interseccionalidad, de la cuarta ola del feminismo o la locura que vemos ahora, de los estudios de género y de un montón de cosas más. De también esto del ableism, se dice ableism en inglés, es a la gente que tiene limitaciones físicas, etcétera. Todo esto, el libro lo trata. ¿Y qué pasa con esto? En cada discusión que se da de este tipo de temas en Latinoamérica, vemos el mismo matiz. Vemos una radicalización en las posturas de quienes defienden, digamos en este caso, las tres causales, donde no aceptan bajo ninguna circunstancia un diálogo. Porque hay una urgencia, se ha instaurado una emergencia. La emergencia es que hay mujeres que están muriendo y que están siendo víctimas y oprimidas porque cargan con la culpa de o con el problema de tener que abortar un hijo en el caso de una violación. En la República Dominicana se conoce muy poco de esto, o sea, bajísimo los números de estos, las violaciones más comunes de este tipo, donde quedan embarazadas las personas violadas, es cuando los padres, hermanos, primos, tíos, etcétera, abusan de sus familiares. Y eso es un tema muy espinoso, difícil de tratar, no es fácil de tú venir en un video de 15 minutos y simplificar todo esto, mucho menos simplificar el tema o la solución a lo que se ha planteado. Y luego viene la causal por el riesgo de la madre o por inviabilidad del feto. Una cuestión que ya dos áreas que tienen que ver más con la ciencia médica que con la política. Pero los políticos entienden que ellos son los que están llamados a resolverlo todo. Y esto nos lleva a lo que decía hace un par de segundos, de que con la instauración de esa emergencia, de esa urgencia, lo único que se busca es que desaparezca del debate la posibilidad de que podamos sentarnos a razonar y a ponernos de acuerdo. Este debate se ha tenido ya en otras ocasiones. La última vez hace 12 años, aquí hubo marchas de todo tipo cuando se estaba discutiendo la reforma a la Constitución que hoy está vigente y no se llegó a ningún acuerdo. Hace ya unos años también se iba a aprobar el Código Procesal Penal y se aprobó sin las tres causales y el presidente Danilo Medina pues lo devolvió, lo observó y lo devolvió al Congreso y va a volver a discutirse y nos hemos pasado la vida en esto y no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo porque es un tema muy espinoso. Y eso ligado con lo que estamos viviendo hoy en día, donde el victimismo es un insumo bastante importante para tú poder hacer ganador a tu causa. Es la manufacturación de la víctima para tú poder justificar y poder hacer valedero
el argumento que tú estás esgrimiendo. Y no es fácil, para mí no es fácil. Yo honestamente no tengo todas las respuestas a las preguntas que puedan surgir y estoy muy abierto a escuchar todas las posiciones racionales que puedan haber frente al tema de la derecha, de la izquierda, del centro, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de todo lo que se inventen y todas las etiquetas que pongan, porque creo que es bastante edificante y moralmente también es un ejercicio bien interesante para quienes tenemos posturas que tal vez no agradan a mucha gente, pero que a veces cuando tú recibes un embate tan fuerte por tener una posición determinada frente a un tema X, pues lo único que haces tú es radicalizarte en esa postura. Yo creo que lo que estamos viendo es que mucha gente entiende que el mundo se va a salvar con estas cosas. Yo honestamente, analizando y viéndolo con la cabeza fría, creo que estamos perdiendo de vista y hemos perdido un tiempo valioso concentrándonos en estas discusiones y vamos a terminar dándonos cuenta al final que posiblemente estemos siendo víctimas o hayamos sido víctimas de manipulaciones por parte de algún interés que busque o que ha buscado o que esté buscando que nosotros pues dejemos de razonar para que se apruebe lo que ellos buscan que se apruebe y su interés resulte beneficiado. Que al final a quienes ponen como las que van a ser las beneficiarias seguirán siendo víctimas y seguirán viéndose afectadas por lo que está pasando. A veces veo gente que plantea problemas y la necesidad de asumirse en el mundo en el que vivimos hoy como una víctima. Este drama constante de que todos los días es una dramatización diferente de algún tipo de problema, de que si tengo espinilla muestra tus imperfecciones, que, o sea, de todo eso que he hablado, que plantea este libro, que habla cómo el postmodernismo, sobre todo lo plantea mucho de la filosofía de Michel Foucault, que es sobre lo que habla el libro Cynical Theories, y que yo invito a que quienes quieran leerlo y quieran tener tal vez una perspectiva un poco más amplia de lo que estamos viviendo en esta especie como de guerra cultural que estamos nosotros enfrentando hoy en día, podamos pues diferenciar de manera objetiva qué es lo que verdaderamente busca beneficiar a la mujer, porque sí le beneficia, qué es lo que simplemente es una agenda política porque es la moda del momento, qué es lo que está buscando promoverse porque es lo que beneficia a un grupo de interés económico y tú puedes hacerlo de manera objetiva. Y claro, en una sociedad libre tienes el derecho a asumir la postura que te dé la gana. Nadie tiene derecho a elegir por ti cuál es la postura que tú quieres asumir frente a un tema. Y eso es lo que está pasando con los dos bandos. Nadie quiere disuadir en base a argumentos. Todos quieren coaccionar a quien esté en contra de ellos. Es una discusión difícil de tener. Yo tuve esta conversación hace ya unos 5 años con un amigo. Yo tenía una postura distinta, yo estaba de acuerdo con las 3 causales. Pero una conversación de horas, bastante profunda, reflexiva, moralmente hablando y filosóficamente hablando, me llevó a mí a cuestionar muchas de mis posiciones y saber que mi posición no estaba lo suficientemente informada y que yo tenía que edificarme mucho más en el tema. Y así me he dedicado en los últimos 5 años a tratar de construir una opinión en base al conocimiento y no a las emociones. Y sinceramente, a veces dicen que los hombres no tenemos nada que opinar sobre este tema. El problema es que la mitad de los que aprueban, o más de la mitad, son hombres. Hay que convencerlos. La mitad del feto se forma porque interviene un hombre. Y las leyes actuales que existen en la mayoría de los países, cuando una mujer decide seguir adelante con el embarazo, obligan al hombre a asumir la responsabilidad. Por tanto, la opinión del hombre cuenta porque la opinión del hombre es parte del debate para definir lo que va a pasar
Porque la participación del hombre para la generación del feto es parte del problema. Y porque finalmente, repito, si la madre decide seguir adelante, y no estoy hablando de las tres causales, hablo del aborto de manera universal, pues el hombre tiene que verse obligado a asumir la responsabilidad. La ley así lo manda en el 99% de los países de Occidente. Entonces, no argumentemos, no partamos de ese argumento de que los hombres no tenemos participación en esta conversación, porque es donde comienza el chantaje. No hay que ser aliados, ni decir, tú no tienes nada que opinar. Ese es un chantaje estúpido para silenciar las voces disidentes. Si tienes tu voz disidente, trata de formarte una opinión lo suficientemente edificada, que tu opinión tenga los suficientes argumentos para tú defender tu posición, que no sea pura y simplemente sentimentalismo. No te dejes manipular, trata de que tus posturas sean en base al conocimiento del tema que estás asumiendo tú una postura sobre él. Nos vemos en un próximo video, así que tengan un feliz fin.